Señor Jesús, gracias te damos, Padre bendito, por este día que nos regalas, el aliento de vida que nos mantienes y también por la oportunidad que nos da, Señor, siempre de iniciar nuestro día leyendo tu palabra antes de cualquier otra cosa. Que tu Espíritu actúe en nuestra mente, Dios, y nos dé entendimiento para comprender lo que leamos y sabiduría para ponerlo en práctica en nuestra vida. Guíanos, Padre Celestial. En tu nombre te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, continuamos leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer entonces el capítulo número 5 del primer libro de Samuel, en la versión Nueva Traducción Viviente. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua, perdón, de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por esto hasta el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: no podemos quedarnos con el arca de Dios, del Dios de Israel, ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gad. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gad. Pero cuando el arca llegó a Gad, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores, los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos también a nosotros. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y el gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Preguntaron. Entonces le respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel.
Tal vez entonces Él deje de afligirnos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Encánchelas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos de madera en la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro y los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaban todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos ir? ¿Podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot, tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal, de Astarot, y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor.
Asimismo no comieron durante todo el día y festejaron y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas de Cron y Gad que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en estos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá Samuel construyó un altar al Señor. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te diga, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de usted y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a usted lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de oliva y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de su rebaño y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las
batalla. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Había, Blanche, ¿vas a leer? Así, perdón. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Sarim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron en la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada que darle para darle. Bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y a ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decían, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. Así que encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unos jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, le contestaron. Sigan por este camino que está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel ve a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos en la mañana y te diré lo que tienes, lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa, y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl, levántate, es hora de que sigas tu viaje.
Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo, quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que debe hacer porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí encontrarás, me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se da vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaba allí dijo, cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. O más bien preguntó, ¿cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre? Ese es el origen del dicho, ¿hasta Saúl es profeta? Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado?, les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estábamos buscando a los burros, le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos, así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. Ah, ¿y qué dijo?, le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado los burros, contestó Saúl. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa y dijo, esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y los puso delante del Señor, y luego Samuel envió al pueblo a sus casas.
Cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Pero Saúl no les hizo caso. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Les sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Naas no le hubiera sacado el ojo derecho, pero había 7000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad, pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos sus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que les contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl, por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir, los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos, mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel, ahora, ¿a dónde están esos hombres que decían, ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió, nadie será ejecutado hoy porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente, venga, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido un líder desde mi niñez y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguien de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel.
declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, él, él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado y al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlos, entonces su mano será tan dura con ustedes que como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de que tan perversos han sido al pedir al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Le dijeron a Samuel: a nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno del carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia de que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3000 carros de guerra, 6000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y cómo estaban fuertemente presionados por los enemigos y como estaban
Fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas se habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Migmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual; otro fue al occidente a Bederón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado, un pico, y 4 gramos por afilar un hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Migmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elis, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al pueblo de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Boses y Sen. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas, el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decida lo que decida.
Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlo. Así que exclamaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuernos quedaron dispersos en un espacio de 40 hectáreas. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el reencuentro, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías, trae el efod aquí, pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuertes. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo, que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su ara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas, pero uno de los hombres lo vio y le dijo, tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl, mira, los hombres están pecando contra el Señor a comer carne
que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles, tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escurran la sangre antes de comérselo. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo, persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron, haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios, ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a los líderes, algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo, Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl, lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró, oh Señor Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es culpable y quién es inocente. Entonces le hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl, ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl, Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Eso es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó su ejército a Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad
de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apresúrense de donde viven los amalecitas, o morirán junto con ellos. Apártese. Apártese de donde viven los amalecitas, o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, porque destruyó por completo a todos los demás, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenían valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido fiel y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Siento que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl, y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráigame al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor,
y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco de aceite con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de tus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba.
Hermana Luz, por favor, termine orando. Señor Jesús, gracias te damos en este precioso día, porque tú nos has ayudado siempre, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra para aprender más de ti y conocer todas tus maravillas. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, a obedecer tu palabra, a retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla siempre por obra. Te damos gracias, Padre del cielo, por todas las cosas que nos das. Gracias, Padre, bendice, Señor, a nuestros hermanos, bendícenos grandemente. Te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.